El día de hoy vamos a hablar del centro de gravedad. Este trabajo es para el curso de física. Mi nombre es Alexandra Portera y vamos a empezar. Para la física, el centro de gravedad representa el punto donde las fuerzas de la gravedad se convergen dentro de un objeto. Asimismo, también es un punto delicado en el cual, al aplicarse una fuerza, resultaría en el objeto perdiendo el equilibrio. Ahora, si nosotros revisamos este tema, es porque el objetivo del día de hoy será estudiar la estabilidad de los cuerpos, que la define el centro de gravedad. Digo esto porque existe una gran confusión entre dos términos que son muy importantes para nosotros, el centro de gravedad y el centro de masa. El centro de masa no usa el cuerpo del objeto, mientras que el centro de gravedad sí. Si esto aún no queda claro, esperen a ver lo que vendremos a hacer a continuación. Empecemos entonces con la idea del centro de gravedad, que es una de las cosas más maravillosas de nuestro universo. Tenemos lo siguiente, es una pista doble y un cilindro de madera. Ahora, si lo pongo acá, evidentemente debería ir hacia abajo como cualquier cilindro normal, pero también contamos con otra figura geométrica, la cual pondré al borde de la rampa, pero a diferencia de nuestro cilindro, este va a ascender. Y esta es una situación extraña. De esto se trata el centro de gravedad. Veamos entonces a un palo cualquiera. Supongamos que estos son 10 kilos, o supongamos que son 10 kilos, y los sostendré con ambos dedos de esta forma. Ahora mismo cada dedo tiene 5 kilos, 5 son 10 y el peso de abajo son 10, ¿verdad? Bien, ¿acaso podré encontrar algún punto en el cual ejecute una fuerza de 10 kilos exactos? ¿Y por qué no afirmar que todo el palo se encontrará en ese punto? Y ese será el centro de gravedad del palo. Hace un segundo dije que todo el palo se encontraba en este lado, lo que significaría que ni aquí ni aquí habría palo, por más que parezca extraño. Ya sabemos que si lo pongo lejos del centro de gravedad, por ejemplo así, va a inclinarse hacia un lado, pero usando un peso apropiado sobre una de estas partes, pondré el palo en equilibrio de vuelta. Este es el palo y su centro de gravedad con un peso colgando de este lado. Y como dije, todo el peso del cuerpo se concentra en un lugar. Entonces, ese peso multiplicado por esta distancia será igual a este peso multiplicado por esta distancia acá. Y así podremos encontrar el peso del palo sin pesar, asumiendo que todo el palo está ahí. Y esto es lo que hace el centro de gravedad algo increíble. Para esto vamos a necesitar cualquier tipo de figura plana que encontremos. En este caso tengo un triángulo, un círculo y esta figura de la cual vamos a hablar en un rato. Para eso solo necesitamos cartón, así que no es un experimento demasiado difícil. Ahora, si me encargo de colocar otra moneda en un vértice y dibujo una línea sobre la línea que es dinámica, podría decir que el centro de gravedad está en algún lugar de dicha línea. Alternando las esquinas, entonces, vamos a ver que el centro de gravedad tendría que estar entre la intersección de todas estas nuevas líneas o diagonales, y otra vez todo el triángulo también estaría en el centro. ¿Y eso cómo lo vamos a probar? Siempre voy a cortar un dedo ahorita. Y en teoría el centro de gravedad tendría que estar acá. Y otra vez demostramos que todo el triángulo se encuentra en este punto. Ahora podemos intentarlo con otras figuras si deseamos, como es el caso de este círculo. Cuando buscamos la intersección entre ambas líneas y diagonales, por esto mismo vamos a conseguir mantener todo el círculo en un mismo punto. Ahora les hago una pregunta, y es que en todos estos casos hemos encontrado este centro de gravedad en algún lugar en el que en teoría debería de haber algo. Sin embargo, hay figuras como estas que no tienen nada en su centro de gravedad. Entonces, si yo uso un cuerpo irregular y hacemos el mismo procedimiento de trazar las diagonales de acá, bien, vamos a descubrir
que estas líneas en teoría deberían intersecarse en un punto en el que no hay espacio. Lo más raro es que todo el cuerpo, como dije, está en el vacío. Ahora volvamos a la primera demostración. El cilindro siempre irá cuesta abajo. Su centro de gravedad está a lo largo del eje y evidentemente en el medio. Si medimos la altura del centro de gravedad encima de la mesa, o sea, y medirlo acá, el centro de gravedad ha descendido y entendemos que la energía de estos sistemas también tienden a disminuir. Ahora, en esta figura, el centro de gravedad está entre estos dos ejes y en el medio de esta base cónica. Entonces, cuando pongo el pene aquí, el centro de gravedad está muy por encima del centro de cero de la mesa. Y ahora se encuentra más cerca de la mesa y otra vez el centro de gravedad ha descendido a pesar de que el cono sale. Este cilindro, para bajar el centro de gravedad, debe recorrer la rampa cuesta abajo. A diferencia, el cono de doble cara, para hacer descender su centro de gravedad, debe ir necesariamente arriba. Ahora podemos ver que la madera está mucho más cerca de la mesa que en este otro punto, a diferencia del cilindro. Al irse cerrando esta especie de V en la rampa, el cono y su centro terminan ascendiendo. Ahora lo que vamos a hacer es desafiar el centro de gravedad y vamos a hacer otro experimento entonces. Así que vamos a necesitar dos ganchos de madera, como pueden ver acá, un limpiapipas y dos palitos de madera. El centro de gravedad está marcado aquí, como podemos ver. Si nos damos cuenta, pues tenemos el mismo largo en ambos lados, como hice con el ejemplo del palo. Pero, ¿qué pasa si uso esa lógica de otra manera para equilibrar el palo? Por ejemplo, así. Me doy cuenta que se va a caer, obvio. Se vuelve difícil ya que el centro de gravedad sigue en el medio, pero ahora está lejos de la superficie en la que debería estar, la que viene a ser y de una constitución. Entonces vamos a intentar cambiar eso. Así que tengo limpiapipas y lo vamos a envolver dos veces. Es muy importante ajustarlos para que no resbalen. Ahora tengo los dos ganchos de ropa. Estos los voy a poner casi al final de limpiapipas. Y ya estamos listos para balancear el palo. Entonces vamos a agarrar el otro palo. Esto va a funcionar en medida de que uno altere el centro de gravedad, ya que es difícil balancear un palito de madera por sí mismo porque su centro de gravedad está encima del punto de soporte, que vendría a ser este. Y cuando el limpiapipas y los ganchos rojos presentan en escena, es que el centro de gravedad se desliza cerca de la base donde se soporta. Y es con este tipo de experimentos que podemos llegar a desafiar la gravedad. Espero que les haya gustado y gracias por su atención. El
1173 la construcción empezó de una manera como campana de torre. Los ingenieros y arquitectos de la época eran expertos en estas obras, sin embargo sus conocimientos en ingeniería no ayudaban al hecho de que no sabían el tipo de tierra en el cual iban a trabajar, ya que la palabra pisa viene de la voz griega de tierra pantanosa, que perfectamente describía el lodoso, la mojada a superficie de arena que estaba debajo de la superficie de la ciudad. Los romanos antiguos se habían enfrentado a condiciones similares. Los romanos antiguos también se habían enfrentado a ese tipo de superficies y terrenos, por lo cual se encargaron de colocar pilas gigantes de piedras debajo de la superficie de la tierra para hacer como una especie de cama de rocas. Los arquitectos de la Torre de Pisa creían que una capa o una cobertura de solo 3 metros podría compensar el peso de esa estructura que era relativamente corta, pero por mala suerte 5 años después un lado de la Torre de Pisa ya estaba debajo del suelo. Si los trabajadores añadían más peso para presionar desde las estructuras superiores, esto podría hundir a la estructura y evidentemente aumentar la inclinación, pero la construcción se detuvo más o menos al cuarto nivel, ya que la ciudad de Pisa se encontraba en guerra. Gracias a esta gran pausa, la tierra se pudo asentar y la construcción volvió a empezar en 1272, y gracias al arquitecto Giovanni de Simone es que un montón de trabajadores compensaron el pequeño desliz de la torre, haciendo que los siguientes pocos pisos sean más altos en el lado que se produjo la inclinación. Sin embargo, el peso que agregó el nuevo equipo de albañiles hizo que la torre se hundiera mucho más. El ángulo de inclinación ya era de 1,6 grados. Durante siglos, varios ingenieros trataron un montón de estrategias para arreglar la inclinación. Incluso en 1838 se cavó alrededor de la base para examinar la base que se encontraba hundida. El único problema fue que removiendo la arena se empeoraba la inclinación, y en 1965 el cuerpo italiano de ingenieros inyectó un mortero para apretar la base o para hacerla más fuerte. Sin embargo, el mortero no estaba bien distribuido a lo largo de la base y otra vez se volvió a caer, por así decirlo, hubo una nueva inclinación. Entonces el conjunto de todos estos intentos fallidos y el constante hundimiento de la base que se había hecho en un principio movió a la torre súper cerca al punto de caída, y sin el conocimiento suficiente de la composición de la tierra, los ingenieros no podían encontrar un punto en el cual el ángulo fatal de la torre pueda manejarse para detener la caída. Ya para los años 70 varios ingenieros calcularon el centro de gravedad de la curvatura de la torre, y con toda esta data nueva y tecnología computacional por fin se pudo descubrir qué tan rígida era la tierra y la trayectoria de la torre. En 1992 por fin se hicieron túneles diagonales para remover 38 metros cúbicos de tierra, y también se contrabalanceó la estructura con 600 toneladas de lingotes de plomo antes de anclar la base con cables de acero. Tuvieron que pasar 6 siglos desde su construcción para que la torre fuera finalmente puesta en su lugar, con una inclinación de simplemente 4 grados. Ahora mismo la torre tiene una altura de 55-56 metros y en teoría debería estar estable por al menos unos 300 años más, como un monumento de la belleza de la imperfección. Buen día, profesor y compañeros todos. Voy a hacer un experimento sobre el centro de gravedad. Pero primero explicaré puntualmente lo que es el centro de gravedad. Todos los objetos están conformados por átomos que tienen masa y por lo tanto un peso. Estos pesos todos apuntan al centro de la Tierra. Sin embargo,
prácticamente son paralelos y se pueden sumar para formar una única fuerza resultante, que sería el peso del objeto. Y de ahí también es que los objetos como esta cometa tienen una masa. Para este experimento utilizaré esta cometa, dos objetos con pesos similares, con masas similares y cinta masking. Primero hallaremos el centro de gravedad de la cometa. Todos los cuerpos tienen centro de gravedad, pero no necesariamente ese centro de gravedad debe estar en el mismo cuerpo, sino que puede estar fuera del cuerpo. En este caso de la cometa es un poco simple, ya que es un cuerpo casi plano por un lado, y además tiene un eje de simetría. Entonces, a partir de esos datos, y también es un cuerpo con densidad prácticamente uniforme. Entonces, con esos datos ya podemos decir que el centro de gravedad necesariamente debe caer en uno de los puntos de esa línea recta. Pero para medirlo con más precisión, podemos realizar un proceso muy simple. Primero agarraremos la cometa de un lado y la apoyaremos a la pared, de tal forma que trazaremos una línea vertical. Y ahora también otro punto de apoyo. Y también trazaremos una línea vertical. Entonces ya tenemos tres líneas que se intersectan. Y ese punto de intersección justamente es el centro de gravedad de la cometa. Entonces ya tenemos el centro de gravedad de la cometa. También el centro de gravedad se puede utilizar en balanzas de platillos. En este caso yo hice una improvisada con un gancho y dos pitas. Podemos utilizar esta balanza para asegurarnos de que el peso de los dos objetos sean similares. Como podemos ver, el punto de apoyo es el clavo y trazamos una línea vertical. Entonces el centro de gravedad debe estar necesariamente sobre esa línea vertical. Pero ¿qué pasa si ponemos un peso en la balanza? Entonces ese peso agregado generará un momento. Pausa. Entonces cuando colocamos un peso en uno de los platillos, una de las pitas, este genera un momento y también cambia el centro de gravedad del sistema. Ahora el punto de apoyo sigue siendo el clavo y su línea vertical, como podemos ver, ya no es la misma que la línea vertical anterior. Y el centro de gravedad también ha cambiado y ahora está sobre la línea vertical actual. El trabajo de una balanza es comparar dos pesos. Así que cuando pongamos el segundo peso en el otro platillo, lo que hará es compensar el momento que creó el primer objeto, y entonces la balanza se estabilizará y otra vez la línea vertical será la misma si las masas son iguales. En este caso son muy similares, así que para nosotros se puede decir que el centro de gravedad es el mismo, entonces las masas son similares. Y con eso comprobamos que así es. Primero veremos que la cometa tiene un funcionamiento correcto, aerodinámica adecuada, con el centro de gravedad que ya vimos anteriormente. En el video podemos observar que efectivamente la cometa sí puede volar, entonces puede servir para el experimento y sus siguientes fases. Ahora pasaremos a la segunda fase del experimento. Primero, colocaremos uno de los objetos cerca del centro de gravedad de la cometa y lo fijaremos con cinta masking de
tal manera que no se salga en pleno vuelo. Ahora procederemos a volar a la cometa ya con el peso añadido y fijado. Como podemos observar en el video, la cometa vuela sin ningún problema a excepción de las ráfagas de viento laterales, pero puede levantar el peso y puede maniobrar fácilmente como lo haría como si no tuviera ningún peso. Esto se debe a que colocamos el peso muy cerca del centro de gravedad. Por lo tanto, este peso no hace rotar a la cometa, sino que más bien digámoslo así, se homogeniza con la misma cometa y hace que tenga estabilidad y se mantenga recta en el aire y pueda volar sin ningún problema. Para la tercera fase colocaremos el mismo peso, pero en una posición diferente de la segunda fase, exactamente a un lado del centro de gravedad, en una zona rígida como para que la cometa pueda levantar el peso, pero ahora veremos si es capaz de elevarse en el aire, maniobrar o siquiera de dejar su estado de reposo. Ahora intentaremos volar la cometa con este peso. Como podemos ver en el video, la cometa ha pedido mucha maniobrabilidad y ni siquiera es capaz de mantenerse en una posición adecuada como para que exista una fuerza de sustentación que lo eleve. Repetí este proceso varias veces y la cometa seguía sin poder volar. Esto se debe a que el centro de gravedad se ha desplazado mucho hacia un lado, lo que causa que no pueda volar debido a que al estar inclinado a un lado, entonces se pierde estabilidad y el aire ya no puede pasar por donde se necesita para que exista, como ya dije, esta fuerza de sustentación. Podemos decir entonces que lo que afecta en realidad el vuelo de la cometa no es la masa, ya que en la fase 2 tenía la misma masa añadida, sino que el centro de gravedad afecta la estabilidad y la aerodinámica de la cometa. Para la cuarta fase, ahora utilizaremos el segundo objeto con un peso, con una masa similar al primero. Dejaremos el primer objeto en su posición inicial y colocaremos el segundo objeto al otro lado justamente de la cometa en la parte rígida, pero del otro lado recordemos que la cometa tiene un eje de simetría y lo fijaremos bien. Ahora veremos lo que causan estas dos masas similares en puntos extremos de la cometa. Lo que esto causará es que el centro de gravedad se trasladará nuevamente cerca del eje de simetría de la cometa. Como podemos observar, la cometa es capaz de volar a pesar de las dos masas que tiene encima, remarcando nuevamente que no es la masa como tal la que afecta el vuelo de la cometa, sino su centro de gravedad. Aunque claro está que se va a necesitar una fuerza de sustentación mayor. Sin embargo, esto no quiere decir que la masa no interfiera en si la cometa pueda volar o no, ya que cuanto más masa tenga, más fuerza de sustentación se necesitará, y esta fuerza tiene un límite, por lo que si sobrecargamos la cometa, esta también dejará de volar. Como conclusión podemos decir que el centro de gravedad sí afecta el movimiento y rotación de los cuerpos, concretamente cuando se trata de aerodinámica, ya que un centro de gravedad estable permite a la cometa viajar de manera estable y perpendicular a la corriente, a la dirección de la corriente del aire, que a fin de cuentas generaría la fuerza de sustentación. Esto en aeronáutica, en aviones, es muy importante, ya que un centro de gravedad no centrado podría generar que el avión responda de manera anómala, mayor consumo de combustible y a fin de cuentas que el vuelo sea menos seguro que cuando tendría un eje centrado. Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. En esta ocasión voy a exponer el tema de estática. Bueno, cuando pensamos en estática, pensamos en el equilibrio, pero obviamente este tema es muy extenso, así que yo he elegido dos subtemas para exponer en esta ocasión. El primero es fuerza de rozamiento.
Para explicar fuerza de rozamiento, vamos con esta situación. Dos hombres peleando en una plataforma. Gana el que caiga de la plataforma. Acá estamos viendo a los dos hombres. Obviamente cada uno va a aplicar una fuerza contra el otro. O sea, van a ser opuestos. También están sobre una superficie de piedras. Esto lo vamos a entender como el coeficiente de rozamiento. Y la normal. La normal es la reacción que tiene el suelo sobre el cuerpo. Y esto deriva de la tercera ley de Newton. A toda acción viene una reacción. Entonces, con lo que ya hemos explicado, entendemos que la fuerza de rozamiento es como la fuerza del segundo hombre. La fuerza del segundo hombre, que a su vez es la normal por el coeficiente de rozamiento. En conclusión, el coeficiente por la normal equivale a su fuerza que está aplicando el segundo hombre. Entonces también podemos decir que si incrementa la fuerza del segundo hombre, también significa que el coeficiente de rozamiento está también incrementando. Fuerza de rozamiento estático. Bueno, fuerza de rozamiento estático lo vamos a entender de la siguiente manera. Los dos hombres siguen aplicando la fuerza en lados contrarios, pero no se mueven, siguen ahí estáticos. Entonces podemos decir que tienen la misma fuerza. O sea, si el primer hombre, no sé, aplica una fuerza de 50 newtons, bueno, el segundo también responde con una fuerza de 50 newtons. Por eso está en equilibrio, ninguno de los dos se mueve. Ojo, algo muy importante que aclarar, que no se mueva no quiere decir que esté en reposo. En reposo es un cuerpo que todo lo que le afecta, bueno, que prácticamente no le afecta nada, y la suma total de sus fuerzas es 0. En cambio aquí sí hay aplicación de fuerza, pero está en equilibrio. Fuerza de rozamiento estático máximo. Digamos que siguen todavía en esa misma situación, en equilibrio, ninguno de los dos cede, pero notamos que el segundo ya se nota un poco más cansado. Entonces ya podemos decir que va a ceder, está a punto de ceder, está a punto de retroceder. Y a ese momento le vamos a llamar como la fuerza de rozamiento estático máximo. Fuerza de rozamiento cinético. Esto va a pasar cuando el primer hombre va ya a empujarlo al segundo y ya está al borde. Esto no quiere decir que el segundo va a dejar de aplicar una fuerza. Va a seguir aplicando una fuerza, pero ya no va a ser igual a la que estaba aplicando cuando estaban en equilibrio, o como se dice, fuerza de rozamiento estático. Y si nos damos cuenta, también está a punto de caer. Por lo tanto, con esa inferencia vamos a decir que la fuerza de rozamiento cinético es menor a la fuerza de rozamiento estático. Acá vemos también que para que se cumpla esto significa que el primer hombre está ganando en fuerza. En conclusión, la fuerza de rozamiento va a ser siempre como un pequeño hombre al que tenemos que vencer cada vez que queremos mover algo en una superficie áspera. O sea, por ejemplo, digamos queremos mover esta caja sobre una superficie de piedras. Nosotros estamos aplicando una fuerza. Bueno, es como si apareciera un pequeño hombre que también nos va a dar la contra para intentar que nosotros no movamos esa caja. Y obviamente si nosotros, digamos, seguimos empujando y no cede, entonces significa que tendremos que aplicar más fuerza. No sé, nos podemos llamar un amigo para mover la caja o utilizar una herramienta. Y cuando ya se mueve, eso ya es fuerza de rozamiento cinético. O sea, en conclusión, si no se está moviendo todavía, es que está en estático. Si se mueve, ya está cinético. Y por lo tanto, su fuerza de rozamiento, o como diríamos, del pequeño hombre, va a ser menor. Ahora el segundo subtema, momento o torque. Nos vamos a poner otra situación con el segundo hombre del anterior ejemplo.
El segundo hombre, al ser derrotado en la plataforma, decide entrenar sus músculos de sus brazos con pesas. Y acá lo podemos ver. Vamos a explicar las partes que tiene el momento torque. Primero es fundamental identificar el centro del torque, que en este caso sería el codo. El codo y también el brazo del momento. El brazo del momento va a ser la distancia del codo con la fuerza de la pesa. Ojo, esto es muy importante de diferenciar, porque normalmente nosotros podemos pensar que, bueno, el brazo del momento, como también lo estamos viendo acá, sería el codo, la distancia del codo con la mano, pero no, es con la fuerza de la pesa. Y bueno, el momento torque, el módulo del momento torque, lo vamos a entender como la fuerza que incrementará la masa muscular del segundo hombre que quiere reforzar sus músculos, que a su vez es igual al brazo del momento que estamos viendo en la imagen por la fuerza de la pesa, que obviamente esta fuerza está yendo de manera vertical hacia abajo. Ahora digamos que el hombre decide descansar un poco y hace supinación y pronación antes de seguir con las pesas. Supinación es, bueno, la palma hacia arriba y pronación es la palma hacia abajo. Al hacer estos dos giros, vamos a ver que el supinación es antihorario y pronación es horario. Esto es muy importante también para momento torque. Pero acá también vamos a explicar algo muy importante. Como ya dijimos, el codo es el centro del momento o torque. Y si nos damos cuenta en esta situación, no se está moviendo, no hay movimiento. Por lo tanto, podríamos decir que está en equilibrio, ¿verdad? Pero ojo, acá hay algo muy importante. Y también de donde se forma la segunda condición de equilibrio, que ahorita lo vamos a ver. Que al rotar ya no está en equilibrio. Si un cuerpo rota o hay una rotación, el cuerpo ya no está en equilibrio, por más de que se mantenga en la misma posición, y eso es muy importante de aclarar. Entonces acá está la segunda condición de equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio no debe rotar. ¿Y en qué casos, con lo que explicamos anteriormente, estaría en equilibrio? Bueno, cuando el segundo hombre esté con la pesa hacia abajo o con la pesa hacia la derecha, como haciendo un estiramiento. ¿Y por qué acá no habría, por así decirlo, rotación? Porque si nos damos cuenta, el codo está estático. Acá también el codo está estático. Entonces no hay rotación, por lo tanto en estos dos ejemplos sí podríamos decir que está en equilibrio. Y acá, ojo, también algo muy importante, que el centro del torque o momento no rota, por lo tanto es cero. Muchas veces podemos decir que, bueno, no existe o se anula o desaparece, pero no, es que significa que es cero, porque no hay rotación. Eso en momento torque. Momento o torque máximo. Bueno, momento torque máximo lo vamos a entender teóricamente cuando la fuerza y el radio del centro de momento torque son perpendiculares. Pero para hacerlo más fácil con la analogía, en conclusión es, no sé si ustedes han visto, pero cuando alguien hace pesas siempre busca que su brazo esté de manera perpendicular con la pesa. ¿Y esto por qué lo hace? Bueno, porque ahí llega un momento o torque máximo, como le decimos. ¿Y por qué? ¿Y por qué normalmente cuando haces pesas deberías hacer eso? Ya que al un momento torque máximo aprovecha mejor la fuerza de la pesa. Por lo tanto, lo que hace es ejercitar mejor tu músculo. Y esto es muy importante para la gente que le gusta hacer ejercicio. Como se debería hacer correctamente. Y si nos damos cuenta también en las imágenes, bueno, se está formando perpendicular, se refiere a que se forma un ángulo de 90 grados. Y en las dos imágenes estamos viendo que sí se forma, y son perpendiculares y se forma ese ángulo. Por lo tanto, de las dos maneras está correcto cómo se trabaja las pesas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y nos veremos en otra ocasión.